Bueno, mi nombre es José Luis Sánchez y me dedico a cosas de granizo y la primera pregunta que supongo que hará alguno es ¿qué pinta la Universidad de León aquí? Que es una pregunta lógica, claro. Bueno, nosotros llevamos trabajando en granizo algunos años que otros. Yo incluso no tenía el pelo así, lo tenía de otra manera cuando empecé, en los años 80. Eh, También llevo casado muchos años, a lo mejor es por una cosa o por otra. El caso es que, en fin, me ha cambiado un poco el color del pelo. Eh, Hemos hecho bastantes trabajos relativos al granizo y una de las cosas que hicimos hace ya bastantes años fue diseñar un sistema un poco más eficiente para tener el control del granizo que caía, porque como verán ahora, el granizo, cuando cae el granizo, la variedad de información suele ser muy alta y hay que tener una medida objetiva. Yo no sé si las personas que están aquí son conscientes del trabajo que ha hecho o que está haciendo el Survey, pero les aseguro que no hay ningún servicio meteorológico en el mundo que lo tenga igual. Con eso yo creo que, aparte de reconocerlo, es así, es que es así. Y por tanto, eso significa dos cosas. Primero, que hay voluntad de trabajar sobre el tema y segundo, que todo lo que es Cataluña, como otras zonas del Valle Medio del Ebro, tienen un problema de granizo bastante serio que no conviene de ninguna manera pasar por alto y yo creo que eso es importante. No solamente el daño que produce ahora o el daño que está produciendo, sino la variabilidad tan enorme que tiene estas cosas. Bueno, las tormentas a algunos nos gustan, pero tienen sus cosas, ¿no? Esta es una fotografía que yo creo que señala lo que tiene. Antes les contaba a Tomeu que una tormenta de 12 kilómetros o más. La temperatura arriba es de 50 a 55 grados bajo cero. Que una tormenta tenga 12 kilómetros de altura significa que tiene 12 kilómetros menos 3 de base, 9 kilómetros para ir creciendo las gotas o lo que hay ahí durante kilómetros. Y después empieza a caer. Imagínense lo que cae desde 12 kilómetros de altura. Evidentemente es una barbaridad. Es una zona, por tanto, todo lo que hay partes y partes de Cataluña donde, bueno, pues es importante saber qué es lo que está pasando y por qué. Cuando nosotros tenemos una tormenta, la primera pregunta que te haces es, la ves venir y dices, ¿me va a llegar o no me va a llegar? Y todos tenemos la experiencia de que en una parte de la ciudad puede llegar agua o granizo y en otra no. Eso significa entonces que es muy difícil determinar exactamente dónde te va a caer. Y tener el registro de lo que ha pasado no es ninguna obviedad, Es complicado, pero se necesita saber. Y se necesita saber porque se necesita saber cuáles son las áreas que tienen riesgo y las que no tienen riesgo. Y luego permite hacer un montón de trabajos, como ven que están haciendo y que han hecho el survey. Claro, el granizo cuando cae al suelo es muy variado. La primera pregunta que te puedes hacer es, si no tienes un registro bueno de granizo, ¿con cuál de estos granizos te quedas? Con que ha caído granizo, evidentemente. ¿Con el grande, con el pequeño, con el que es esférico, con el que no es esférico? ¿Con cuál? Y esto es una simple granizada muy pequeñita, que no es tampoco nada del otro mundo. Entonces, hace años, basado en un sistema que habían desarrollado un poco en Estados Unidos, lo que hicimos fue desarrollar una metodología de medida, porque la medida del granizo, cuando hay una granizada, es como están viendo ahí a la derecha. Y ese es el número de impactos de granizo que tiene sus cultivos o todo aquello que se encuentra abajo. Entonces, hay que determinar cuál es la contribución de cada uno de los tamaños, número de impactos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que se está haciendo aquí, desde que empezamos a hacer, según recuerdo yo con Maite en el año 97, que hicimos una primera experiencia y luego ya por fin se puso una red, que fue una decisión magnífica de la ADB, pues es una red que permite tener mucha información, pero sobre todo el mantenerla en el tiempo es lo que te permite no solamente saber lo que ha pasado, sino te permite hacer una previsión para el futuro. Y eso es importante en el campo y fuera del campo.
en el campo porque los frutales no los plantas hoy, mañana los quitas, pasado los pones y al otro. No, es que se tarda, es que son operaciones que hay que planificar. Aquí esos puntitos blancos que ven son los red de granizómetros con las que estamos trabajando. Una de ellas es la de Francia, que tiene 1900 puntos y tiene en algunos casos muchos años. Y con la de Lleida, que está francamente bien y que además es enormemente detallada. Es la ventaja que tiene. La francesa está muy bien, la de Zaragoza la llevamos nosotros durante bastantes años y allí no encontramos, cuando nos retiramos después de 10 años de mantenerla, no encontramos a nadie que fuera capaz de mantenerla, porque es un poco complicada. Pero eso significa entonces el mérito que tiene la suya de haberla mantenido. Podríamos hacer una cosa que se hace también, que es, no tengo una red de granizómetros, entonces ¿qué hago? Bueno, pues voy a ver qué granizo ha caído y de qué tamaño. Hay unas reglitas que hemos sacado que son como estas, que son exactamente igual que las que tiene la NELFA, es más, es una copia de ellos, para decirlo claro, en la cual nosotros lo que le decimos es que cuando caiga granizo ellos pongan esa regla y nos digan qué tipo de granizo ha caído. La experiencia que tenemos de hace ya bastantes años es que no suelen medir el granizo, sino que suelen estimarlo bien, como un garbanzo, como una lenteja, como una nuez, como una cereza, etcétera, etcétera, pero ¿con cuál me quedo? Cuando yo tengo esto, ¿con cuál me quedo? Entonces ese es un problema que se puede resolver en parte completamente con granizómetros y no tanto si no se tiene. Hay algo que se ha puesto muy de moda, que es como no tengo datos, voy a usar ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana está bien para unas cosas, pero cuando le pides detalles, cuidadito. Primera cuestión. Cuando cae una granizada, ¿qué tamaño tiene la zona granizada? Porque claro, no vas a tener un informador por metro cuadrado, porque no hay ni poblaciones suficientes. En León sí lo hicimos porque León tiene una población como la gallega muy dispersa, y entonces allí sí lo conseguimos hacer bastante bien. Aún así teníamos el problema de que la gente solo veía el granizo grande que había caído. Y se supone que ese era el tamaño. Aquí ven en la extensión de kilómetros cuadrados que la inmensa mayoría de las tormentas tienen menos de 50 kilómetros cuadrados de extensión. Por lo menos con los datos que tenemos de los granizómetros. Eso quiere decir que son relativamente pequeñas. Si yo quiero tener información de todo el granizo que está cayendo, no solamente en las zonas de cultivo, sino planificando para el futuro, pues tengo que ver qué extensión tiene, es lo primero. Lo segundo, ¿qué tamaños caen? Aquí hemos cogido 100 granizómetros al azar. Y entonces, esas líneas naranjas que ven o rojas que ven hacia arriba, eso marca el tamaño máximo de los 100 granizómetros que hemos analizado. Pero debajo de ese tamaño, hasta la línea azul que ven por debajo, son otros tamaños más pequeños que tenían los granizómetros. Si nosotros usamos la información de eso que se llamaban antes informadores, que ahora se llama, muy bonito, ciencia ciudadana, ¿con cuál me quedo? Entonces, ¿los modelos que yo puedo desarrollar serán buenos? Pues hombre, yo creo que no. Pueden dar muchos errores. No puedo quedarme nunca con el diámetro máximo de lo que ha caído. Sí, evidentemente, pues para información de periódico, para hacerle fotografías y todo esto es interesante. O para saber la vida de un granizómetro, como nos contaba antes Carme Farnell. Días de granizo que tengo. Es tan variable. Es tan variable, fíjense, a lo largo de los años, con los granizómetros que tenemos aquí. Hay veces que son 6, 8, 10, más de 20. Es decir, es muy variado la situación. Entonces, hacer estudios donde tú tienes unas caídas de granizo tan enormemente variables a lo largo de los años, pues había un refrán que usaba un meteorólogo hace años que decía que las tormentas son la lotería del diablo. Es decir, está uno deseando que le caiga agua, porque necesita uno agua, pero a veces viene con granizo. Y eso es una especie de lotería, depende de las condiciones que tenga. Dentro de esta dificultad que tiene el hacer el análisis y la climatología del granizo, pues hay que ver también no solamente el número de
veces que ha caído el granizo, sino el número de impactos. Esto suele llamar bastante la atención, porque estos son los impactos de granizo por metro cuadrado, es decir, el número de impactos que hemos tenido que medir año por año. Si ustedes empiezan a sumar y a sumar y a sumar, estos están por metro cuadrado. Bueno, pues el granizómetro tiene unas determinadas dimensiones. En este momento la red cuenta con una información de más de 150.000 impactos de granizo analizados sobre las placas, que no tienen un metro cuadrado, evidentemente, y por tanto con los 2.261, si no recuerdo mal, tenemos una buena información, dentro de que hay una variabilidad anual bastante grande, pero aún así yo creo que podemos llegar a algunos ejemplos y algunas conclusiones y algunos resultados. ¿Cuál es el diámetro máximo que suele caer? Bueno, esto es interesante para compararlo con otras zonas del mundo. Yo antes veía el BIAL dichoso de aquí, que está bien. Si fueras a Mendoza te encontrarías BIL de 150, de 160, y dices, Dios mío de mi vida, ¿qué ha pasado ahí? Pues que el 20%, entre el 20 y el 25% de la producción agraria se la lleva el granizo. Si quieren echar ustedes cuentas de lo que es el granizo, el impacto del granizo, multipliquen un 5% por la producción agraria, que es más o menos lo que estará esta zona, y sabrán los daños que tienen. A ojo, así, en una primera estimación. El diámetro no está mal, no suele llegar a 1 centímetro la media, con lo cual está bien. Ya ha habido pues, casos extraordinarios, esos que salen muy al fondo, muy al fondo, muy al fondo, que como ven son absolutamente casuales y que no nos dan más que una información muy esporádica de lo que puede caer. Un diámetro de 6 centímetros es esporádico. Si cayera todos los días de 6 centímetros, probablemente no estaría esto en pie, se habría hecho todo agujeros, estaríamos tomando otras medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Sería otra cosa. Una cosa también importante es cuándo caen los diámetros máximos. ¿Cuándo lo tenemos aquí? El tamaño de la muestra era este de ahí y es el diámetro máximo de granizo. El mes de septiembre yo le llamo el mes traidor. No suele haber muchas tormentas, pero como te venga una, ten cuidado. Ten cuidado. El mes de julio, que es cuando hace más calor, julio y agosto, pues sí, está claro que son meses que tienen diámetros, pero fíjese que habitualmente es julio el que suele, y septiembre, por lo traidor que es, los que suelen dar los diámetros máximos. Bien, esto es la media de días, tormenta, de granizo por mes, etcétera, 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 que bueno, también es un poco por ver el impacto, pero me voy sobre todo a centrar en esto que me parece lo mejor. ¿Para qué sirven los granizómetros, aparte para mejorar los sistemas de predicción, etcétera, etcétera, etcétera? Pues este tipo de mapas lo que nos da es el valor de la tierra en función del impacto que tiene el granizo. Zonas con mucho granizo o toman medidas o van a tener más daño. Si ustedes tuvieran que comprar una finca, ¿dónde la comprarían? Donde graniza menos, donde tienen más agua y donde tienen mejor tierra. Bueno, pues esta es una variable más. Esta es una variable más. Fíjense, y voy a enseñar alguno más que me parece importante, la media de impactos de granizo en este periodo analizado. Hay zonas que se ve clarísimas, que tienen bastantes días de granizo. Además, los días que cae granizo, que son las zonas estas en marrones, pues ahí hay mucho más riesgo. Como verán, el granizo es muy caprichoso, enormemente caprichoso. Va en unas zonas, en otras. Ahí en la zona este también vuelve a granizar bastante, pero luego en otra zona menos al este está más en fin, con menos. Y una parte que me parece importante, que es la medida de la energía. La energía, ¿por qué medimos la energía? La energía se mide por una razón. Una piedra de 9 centímetros, para que se hagan una idea, pesa alrededor de unos 400 gramos y cae con una velocidad de 120 kilómetros por hora. Pongo un caso extremo, pero para que se den cuenta lo que es esto. La energía es la primera causa de generar daño. Y ya sé que el daño depende del estado fenológico de la planta, del tipo de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la energía es importante. Fíjense que las zonas que están más
hacia occidente, a pesar de que tienen muchos días de granizo, no son las que tienen más energía. Y sin embargo, las zonas que están más hacia el este, hay que tener cuidado porque hay zonas donde efectivamente, ahí en la zona de Mollerusa y un poquito más hacia arriba, pues son zonas donde verdaderamente el daño que ha producido con algunas tormentas ha sido suficientemente grande. Bueno, de estos mapas hemos hecho un montón, hemos analizado, hemos estudiado, parte de ello lo tienen en la información. Y ahora viene cómo va a ser el futuro, cómo está afectando el calentamiento global. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes hace 20 años se planteaba y hacía la pregunta, ¿eso del cambio climático es verdad? Y yo creo que ahora ya pocos se lo plantearán, y si se lo plantea, pues serán los terraplanistas o los que no han ido a la luna nunca en la vida, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Les voy a explicar un poco lo que es el calentamiento global de una forma muy sencilla, o voy a intentarlo. Mire, los datos de temperatura se agrupan en torno a un punto central, y eso es lo que se llama una campana de Gauss, y por tanto hay hacia una parte hacia otra, es decir, hacia temperaturas más altas y hacia temperaturas más bajas. ¿Qué significa el calentamiento global? Pues el calentamiento global lo que significa es que eso se ha movido. Y entonces, donde antes estaba en un sitio, ahora está en otro. Eso quiere decir que, pues antes también granizaba, pues claro. Y antes también había sequías, pues sí. Y ahora también, pues también, claro, sí. Pero dime cómo va cambiando. Dime cómo va cambiando, sobre todo las situaciones extremas, que son las que generan más problemas. Es decir, frío hace, sí. ¿Tantas veces como antes? No. Pues eso es por el calentamiento global. ¿Y cuánto ha cambiado esto? Pues alrededor de 1,5 grados en un siglo y algo. ¿Y eso es mucho? Bueno, no sé si es mucho o es poco, pero eso es causa de que algunos ecosistemas estén cambiando, de que, por ejemplo, haya garrapatas, y lo digo, es un trabajo que hicimos hace poco, de África que estén entrando en Europa, están entrando por la península ibérica, de que la nieve tenga una cota de permanencia más alta, por tanto no podemos pensar que vamos a acumular tanta nieve en las montañas para que después se convierta en agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una serie de consecuencias. Y 1,5 grados, para los que vivimos en zonas donde entre el calor y el frío hay mucha diferencia, 1,5 grados significa aproximadamente unos 200 metros en el nivel de permanencia de la nieve, por ejemplo. Es decir, si antes teníamos nieve hasta 1.800 metros de media, pues ahora lo tendremos a 2.000. Eso es lo que hay. Las montañas no han subido de altura ni han bajado, por tanto tendremos menos nieve en todos los sitios, menos capacidad para generar agua. Bien, luego hay una cosa bastante divertida, que es la gente que dice que las tormentas las hacen desaparecer. Yo creo que ven muchas películas, pero esto es meterse dentro de una tormenta. ¿Ustedes creen que esos son segundos, lo que se está? ¿Ustedes creen que esto se puede hacer desaparecer así como así? Porque sí, vamos, me doy una vueltecita y esto lo quito yo. O me la llevo de un lado para otro. O tiro un cohete, chuto un cohete y venga, me lo quito. Yo creo que no, ¿verdad? Es imposible. ¿Saben cuánto agua tiene una tormenta? Varios cientos de miles de toneladas, de millones de toneladas. No se puede quitar. Tranquilos que nadie se la va a quitar. Aunque se empeñe alguien, no la va a quitar, es imposible. ¿Y saben cuánto agua viene cayendo de una tormenta? Pues un 5%. Menos mal, porque si no saldríamos a nado. O sea que, cosas que hay que dejar. Por cierto, esto que aparece ahí, que es en el parabrisas, ahí que aparece helado, es agua subfundida congelada, que es el ingrediente que toma el granizo para empezar a crecer. Bien, hay algunas cosas que nos pueden parecer, si las observamos mal o no sabemos interpretarla, que nos pueden dar lugar a equívocos. Por ejemplo, aquí parece que este día se han metido 2 soles. Pues no teníamos bastante con uno, pues ahora 2. Pues no, es un espejismo, pero tiene una explicación. Pero lo que hay que hacer es buscarla, no pensar que a alguien se le ha ocurrido poner 2 soles, porque yo qué sé, los americanos han traído un segundo sol para jorobarnos a todos. Pues no, hombre, no, más tranquilo, tiene una explicación. O la luna se está cayendo. Vaya por Dios, lo que nos faltaba. No fuimos nunca a la luna y encima se está cayendo. Pues estamos, bueno,
tiene una explicación, pero si movemos esto en las redes, seguro que a alguien se le ocurre decir que la Luna se está cayendo. Pues sí, debe ser por el calentamiento global que les ha llegado hasta la Luna. Bien, bueno. Vamos a buscar cosas que realmente, y vamos a intentar centrarnos en lo nuestro, que es la ciencia, porque en la ciencia hay que basarse para tomar luego las decisiones. El calentamiento global significa que tenemos más energía disponible para formar tormentas. Y una tormenta, para elevar esa cantidad de agua que les decía hace un momento, necesita mucha energía, mucha energía. La obtiene del sol, la obtiene del calor, de la convección, y además la atmósfera le tiene que permitir, es como una especie de tapadera que le dice, ahora te dejo subir, ahora no te dejo subir ese aire. Es una tapadera, una especie de tapadera. Cuando la tapadera se quita, aquello empieza a subir, y cuando la tapadera se coloca de esta manera, pues la tapadera dice que aquello no sube. Entonces, si yo tengo más energía para producir tormentas, lo lógico es que esas tormentas me den más granizo porque son capaces de subir hasta más arriba. Y arriba está muy frío. Y además he metido mucha más masa de materia prima, de agua. Pero también como la altura de la ISO 0, es decir, en el momento en que abandona el granizo, la altura de 0 grados centígrados, según va bajando hacia abajo, se va descongelando. Entonces la pregunta es, ¿y esta pelea cómo acaba? Entonces hay que buscar huellas en algún sitio, y esto fue lo que hicimos en Francia hace algún tiempo. Estuvimos viendo y estuvimos analizando cómo había cambiado la altura de los 0 grados centígrados, permitiendo, por tanto, que el granizo se fuera descongelando. Bien, pues encontramos efectivamente que había una relación. Esto lo hicimos en el 2012 y ahora lo que puedes pensar es que va a pasar, por ejemplo, para el 2040 o 2050. Entonces, vamos a buscar con los datos que tenemos aquí, de los 150.000 impactos de granizo analizados, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, nos hemos encontrado dos cosas curiosas. Ustedes ven ahí una línea quebrada. Eso lo que significa es que el granizo hasta un cierto tamaño crece de una manera y a partir de otro tamaño hay algo raro y extraño, que son los tamaños grandes. Y eso es una distribución que siempre se ha considerado que el granizo obedecía a una sola distribución y son dos distribuciones distintas. En el momento en que empieza la flecha azul hacia la derecha, esos granizos son muy grandes. Tienen, ahí como señala, si no lo veo mal, son 28,1 milímetros en el contexto de los 24 años que hemos estudiado hasta el momento. Si esto lo hacemos por periodos de años, vamos a ver qué ha pasado. A ver, cuando hemos cogido el 2000 al 2011, teníamos un punto, pero sobre todo lo que quiero señalar es del 2012 al 2023. Ha pegado un aumento suficientemente grande, es decir, los tamaños grandes, no enormes, no de esos de 6 centímetros y 9 centímetros, que esos son para el periódico y para que no haya víctimas, evidentemente, no. Los tamaños grandes empiezan a ser un poquito mayores. ¿Esto es concluyente? Es decir, ¿estamos en esa línea? No, vamos a hacer más cosas, por si acaso. Estas cosas hay que mirarlas porque siempre que aparece algo de este tipo nos quedamos con esto, con las pelotas de tenis, con que el granizo cayó, etcétera, etcétera, porque es muy visual. Y además te da una idea de que haya habido un lío muy gordo. Bueno, estuvimos mirando y estuvimos comparando con los datos que habían salido en Francia, con los datos que habían salido en Canadá y en Italia, y hemos hecho un análisis por tamaños. Y eso que ven ahí es la frecuencia con la que caen a lo largo de los años tamaños pequeñitos que son entre 5 y 7 milímetros. Y ven una recta, y esa recta es con una pendiente negativa, es decir, están disminuyendo los tamaños pequeños. Bueno, está bien, mira qué bien. Eso es consistente con lo que acabamos de ver, y es que el granizo pequeño se va deshelando por el camino. Bien, muy bien. ¿Y qué pasa con los que tienen más tamaño? Pues empieza a aparecer al revés. Y entonces los de tamaño grande empiezan a crecer. No estoy hablando de tamaños monstruosos, estoy hablando de 7 a 9 milímetros, que por cierto son los más habituales.
de 7 a 9 milímetros. Entonces ya ahí es, y por cierto, desde el punto de vista estadístico es significativo. Si tomamos de 9 a 11, que también son unos tamaños, bueno, que suelen caer con una cierta asiduidad, pues también ahí vemos que va creciendo. Poquito, no vayamos a pensar que esto es poquito. De 11 a 12 y ya mayor de 13. Mayor de 13 no sale significativo, de 11 a 12 no, pero también tiene la pendiente por ahí. Es lógico que no salgan significativos porque afortunadamente caen pocos, menos mal. O sea que estos caen pocos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que además de conocer lo que ha pasado, cuál es el futuro que viene. Y el que viene, y por lo menos en estas dos piezas que están claras, que es consistente con el calentamiento global, es algo sencillo de explicar. Habrá menor número de días de tormenta, probablemente, con los tamaños pequeños, porque los tamaños pequeños serán menos frecuentes, y aquí los tamaños no son muy grandes, habitualmente no son muy grandes, pero los tamaños grandes irán en aumento, es decir, cuando vayan cayendo granizadas, probablemente las caídas de granizo serán un poquito más fuertes y se irá notando a lo largo del tiempo. ¿Dónde? Pues ahí tienen los mapas, precisamente para poder ver cuál es la situación. ¿Podemos esperar otros 25 años a seguir viendo esto? Pues sí, 50 y 75. Supongo que por aquí ya pocos quedarán con 75 años, dentro de 75 años. Yo no pienso apuntarme a la fecha, pero quiero decir que hay cosas en la meteorología que son difíciles de prever de un día para otro. Pero en el clima, esto es muy fácil. Si sabes lo que tengo en la cesta, te doy un racimo. Tú sabrás si son uvas. Y eso es lo que hay. Muy bien, muchas gracias.